Se nos dice. Bien. Bueno, pues el Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a el conversatorio, los riesgos asociados a las adicciones y la inteligencia emocional como un factor de prevención. En esta ocasión tenemos con nosotros a una invitada de lujo. Nos acompaña de los Centros de Integración Juvenil la maestra María Roxana Negrete Lepe. Ella es licenciada en Psicología Social por la UAM Iztapalapa. Ella además tiene una especialidad en tratamiento de adicciones por la SEP y los Centros de Integración Juvenil. Asimismo, tiene una maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones por el Centro de Estudios Superiores del Noroeste y un doctorado en ciencias forenses en los Centros de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Universidad de Tijuana, un diplomado en procedimientos cognitivos conductuales a través de la acción comunitaria para la prevención de los profesionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, y es coautora del Observatorio Epidemiológico en Drogas, generado por CONADIC y CIJ en el 2001 y labora en centros de integración juvenil desde hace 23 años como psicóloga especializada. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor nuevamente estar con ustedes en este conversatorio y bueno, es un tema que a pesar de que se ha hablado mucho y se sigue hablando mucho, son temas interesantes, son temas importantes, sobre todo con la problemática que vivimos actualmente a nivel de seguridad en nuestro país. Entonces, y bueno, pues ahora dando un poquito alternativas que vamos a hablar de inteligencia emocional, de qué hacer con todo esto que nos mueve y cómo buscar que nuestras emociones sean adaptativas ante las situaciones que vivimos y no sean vistas como si estoy enojado, si estoy frustrado, sea de manera negativa, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a hablar de ello más adelante. Y bueno, vamos a empezar con esto del consumo de sustancias, los riesgos y daños asociados al consumo. Nada más. Creo que ahí está. Y entonces vamos a hablar un poquito de los riesgos y daños asociados al consumo de sustancias, que es un tema muy interesante porque hay una edad muy importante en la que se empieza con esto y es justo en el proceso de adolescencia. Si nosotros nos vamos a hablar del proceso de adolescencia, nuestros chicos no dejan de ser adolescentes a los 18 años. Su proceso de adolescencia termina justamente hasta que termina el desarrollo fisiológico, ¿no? Y esto termina con el desarrollo del sistema nervioso central, que más o menos a las mujeres es a los 21 años, los hombres 25 años. Entonces, es cuando dejamos de ser adolescentes, ¿no? Técnicamente. Sabemos que hay adolescentes tardíos que nunca maduran o maduran mucho, muy tarde, pero bueno, es lo esperable, ¿no? Entonces, el consumo de sustancias se va a dar prácticamente en la etapa de la adolescencia, en la adolescencia temprana, que es cuando empiezan pues muchos cambios, ¿no? La apertura al mundo sociocultural, la conformación de una identidad y una personalidad, y es donde hay que prestar mucha atención. Además, se van acumulando situaciones que con el tiempo, pues los chicos o las personas podemos buscar como una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Pues el consumo, ¿no? Entonces, y sabemos que, pues bueno, aunque negamos que el consumo está al alcance de la mano, pues ahí está, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Pero bueno, vamos a hablar qué es una droga. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS nos dice que es aquella sustancia que va a generar un efecto psicoactivo, que además va a producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento, pero que además es autoadministrada, ¿no? Yo decido autoadministrarla. Y entonces va a generar toda una serie de cambios, ¿vale? Estas sustancias psicoactivas van a modificar la percepción, las emociones y los estados de ánimo.
Su uso también puede ser motivo de abuso o adicción. Sabemos que empieza uno con un uso, ¿no? No necesariamente empezamos con el abuso o la dependencia, empezamos a usar una sustancia. Y yo puedo ir a una reunión y nunca haber bebido. Y de pronto me dicen, oye, échate una cerveza o una cuba. Y yo digo, no, eso quién sabe qué sabe, pruébalo, mira, vas a ver. Y entonces lo pruebo, estoy usando en ese momento una sustancia. No quiere decir que eso me lleve a tener un abuso o una dependencia, pero si yo sigo yendo a fiestas y a reuniones y sigo usando la sustancia, tal vez va a llegar un momento en que voy a abusar de la sustancia. Y si ya me gusta, a lo mejor ya no es en una fiesta. Yo todos los días en mi casa tengo una chela. Y entonces empiezo a generar, va a generarme algunas alteraciones en algún área de mi vida. Y entonces eso ya se va a volver abusivo, pero además con tendencias a una dependencia. Y entonces mi vida voy a empezarla a enfocar a buscar cómo consumir, en dónde, a qué horas. Ya no voy a necesitar ir a una fiesta, ya no voy a necesitar amigos, lo voy a hacer yo solo. Y todo mi pensamiento va a estar enfocado en esa situación. ¿Sale? Por eso es que va a modificar muchas cosas, el estado de ánimo, emociones, percepciones y bien, si bien es cierto, el adolescente, pues en esta etapa sus emociones cómo están, ¿no? Parecen una montaña rusa, ¿no? Entonces, esto hace que se incremente y se vuelva un factor de riesgo. ¿Todas las sustancias son iguales? No. Tenemos, van a depender de su origen, los efectos y los daños que van a provocar. ¿Sale? Algunas afectan ciertos órganos, otros órganos, todas, absolutamente todas llegan al sistema nervioso central. Se van a activar ahí, ¿por qué? Porque tienen un componente, tienen una sustancia que es la que llega y se activa en el sistema nervioso central, el componente activo. Y entonces eso va a hacer que se activen en ciertas áreas del sistema nervioso central, pero todas van a llegar ahí. No va a haber ninguna que no. Y entonces van a provocar diferentes daños. Daños en que algunas van a provocar más daños a nivel pulmonar, otros a nivel cardíaco, otros a nivel renal. El órgano que más se va a ver afectado por absolutamente todas las sustancias es nuestro hígado. El hígado va a metabolizar todas las sustancias, todas. De hecho, nuestro hígado diariamente tiene un cometido de 500 funciones aproximadamente. Y si nosotros le introducimos sustancias, pues lo hacemos que trabaje mucho más. Y esto va a ir complicando cada vez más a nuestro hígado, por eso es que se ve más afectado. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante, que sí vayamos conociendo que todas las sustancias van a generar daño orgánico. Si no hubiera daño orgánico, bueno, creo que no nos preocuparíamos mucho por el consumo, ¿verdad? Pero al haber el daño orgánico, pues bueno, eso es lo que nos preocupa. Y también va a tener, hay una forma de consumo incluso por las implicaciones legales, a pesar de sus diferencias, todas van a afectar este sistema nervioso central. Sabemos que hay drogas legales y sabemos que hay drogas ilegales, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita más adelante esto de la clasificación, tanto legal como por la farmacología. Y bueno, para la OMS, ¿qué es una adicción? La adicción es una enfermedad física y psicoemocional que va a crear una dependencia o una necesidad de la sustancia. Actividad o relación, sabemos que ahora hay adicciones no químicas, ¿no? Ya no es solo a tabaco, alcohol o drogas ilegales. También tenemos la dependencia a esto, ¿no? A los teléfonos, a los móviles, a las redes sociales, al internet, ¿no? A los juegos. Ahora los chicos juegan el Xbox y entonces no necesariamente juegan ellos solitos, juegan con otras personas de otros países incluso, no solo conocidos. Y entonces esto se vuelve adictivo a las compras, a la comida, al sexo. Entonces sabemos que ahora no, hay muchos tipos de adicciones. Y es muy importante tener claro esto para ir tratando, porque a veces decimos, si no, pues si no me drogo, no, pero a lo mejor tengo una adicción a las compras compulsivas, ¿no? Y no lo percibo como un problema. ¿Vale? Y bueno, se va a caracterizar por un conjunto de signos y síntomas. Me va a generar ciertas alteraciones a nivel orgánico. Y si me lo compro, y si no me lo compro, ¿no? Y entonces hay una respuesta orgánica. Eso ya habla
de que puede estar habiendo una dependencia. Y en los que se van a involucrar, pues estos factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. ¿Vale? Es un todo lo que me puede llevar a esto. No es aislado, no es, a lo mejor me siento triste y no sé cómo manejar esa tristeza porque terminé con mi novio y me puede llevar a buscar una alternativa negativa. No, hay un montón de factores y ahorita los vamos a revisar también. ¿Cuáles son los patrones de consumo? Bueno, pues está lo que es la abstinencia, y la abstinencia es el abandono progresivo de la sustancia. Yo de pronto digo, hay quienes pueden lograr la abstinencia, es decir, no vuelvo a beber y nunca más me vuelvo a tomar una copa. Hay quienes paulatinamente van a ir dejando el consumo y nosotros a esto le llamamos reducción del daño, ¿no? Ahora sabemos que la reducción del daño es voy bajando mi consumo, a lo mejor no voy a dejar de beber ya, pero si me bebía 2 caguamas diarias, pues bueno, ya me voy a beber una, ¿no? Y entonces eso voy reduciendo daños. Entonces, hasta lograr la abstinencia total, ¿vale? El consumo experimental, pues bueno, es en situaciones en las que el individuo desconoce los efectos de la sustancia. Y su consumo se realiza generalmente en el marco de un grupo que le invita a probarla. Y aquí tenemos a los adolescentitos, ¿no? Están en la escuela, llega alguien y les invita. Y entonces ellos dicen, pues bueno, lo voy a probar, ¿no? Entonces hay un uso experimental. Un uso ocasional, aquí es intermitente de la sustancia sin ninguna periodicidad fija, con largos intervalos de abstinencia. Cada 2, 3 meses me echo una copa, ¿no? Sin embargo, la sigo utilizando, aunque sea esporádico. Y está lo que es el frecuente, que supone una utilización frecuente de la sustancia. Ya es más seguido, pero además me empieza a generar una serie de situaciones, ¿no? Ya alteraciones en mi entorno, en la escuela, con mi familia, con mis amigos, ¿no? Y aquí está lo que les decía, el abuso se refiere al consumo de sustancias con consecuencias adversas significativas y recurrentes para el usuario, y la adicción o la dependencia, pues se va a presentar en la medida en que los usuarios no pueden realizar actividades. Ya hay una alteración, ya no dejo la escuela, me puedo ir de mi casa, ¿no? Entonces, todo está enfocado a buscar a la sustancia y seguir administrándomela y no importando lo demás. No importando que tenga problemas familiares, escolares, laborales, físicos, ¿no? Aún hay muchos consumidores que, dependiendo de la sustancia, empiezan a bajar de peso y no les importa, ¿no? Y tienen un bajo peso muy importante, significativo, ya incluso el daño orgánico a nivel renal o a nivel del hepático es fuerte y ellos, pues, sigue siendo muy complicado y muy difícil dejar la sustancia, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues bueno, van a ser aquellas situaciones o atributos que van a generar en la población o en las personas un mayor riesgo del uso y el abuso de las sustancias psicoactivas. Son todas aquellas situaciones que son riesgosas, que yo vivo, y que no voy a saber cómo manejarlas probablemente y que me pueden llevar. Y entonces vamos a tener factores individuales. Por ejemplo, si yo soy una persona que no socializa fácilmente, que soy asocial, ¿no? Que me aíslo, que no convivo, pues ese puede ser un factor de riesgo. Tener un enfado y una actitud apática ante las cosas, ay, ¿para qué salgo? ¿Para qué voy? ¿Para qué hago esto? A veces sugerimos, por ejemplo, con los pacientes les sugerimos actividades rehabilitatorias, ¿no? Métete a un taller de dibujo, ay, qué flojera, tengo que ir a algún lado, ¿no? Entonces empieza a ver toda esa actitud apática. Hay una excesiva sensación de control, ¿no? Pero sabemos que nadie controla nada al final del camino, pero yo creo que voy a controlar todo y entonces continúo ahí. Hay falta de orientación y metas en la vida, y aquí esto es muy importante en la adolescencia. Nuestros adolescentes están apenas conformando una identidad y una personalidad. Difícilmente tienen claridad en su meta de vida. Entonces hay que ayudarles mucho a trabajar en sus proyectos, a ver qué quieres, hacia dónde quieres ir, ¿no? Y podrán tener incertidumbre y dudas, podrán tener ideas de ir hacia un lado y hacia otro y haber una confusión. Entonces, la tarea es justamente esto, orientarlos y ayudarles a que se pongan una meta en la vida. Y ojo, algo que es muy importante, las metas deben de ser realistas y alcanzables, ¿no? Porque si se ponen metas muy elevadas, obvio, va a haber una frustración al no cumplirlas. Entonces, por eso es tan importante ayudarlos
a que estas metas sean alcanzables y realistas. Hay confusión en valores y bueno, vaya, si no estamos viviendo actualmente una sociedad bien desvalorizada, ¿no? Con todas las situaciones que vivimos a nivel social, los valores parece que ya no existen, ¿no? Hablar de valores es así como, ¿qué es eso? Entonces tenemos que rescatar también esto. La evasión de la realidad. No me gusta lo que vivo, esto que vivo me duele, y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a vivir en la inconsciencia. El consumo me lleva a eso, a la inconsciencia, a no estar en donde tengo que estar, a no ver lo que está pasando. Y entonces es como la puerta falsa, ¿no? Que no me va a llevar a ningún lado. Y entonces evado esta realidad, inseguridad, ¿no? La inseguridad que tenemos. Y aquí pues entra esta parte de la autoestima, ¿no? Que es la valía que yo tengo por mí misma. Y entonces estoy insegura, soy una persona que no creen que puede tener logros, que puede avanzar. Entonces hay que reforzar mucho esto de la seguridad. Y bueno, las expectativas positivas ante el consumo de sustancias. Y ahora tenemos un montón de cosas de series y demás que nos anuncian que pues bueno, el consumo no es tan malo, ¿no? Y con la idea de que pues a lo mejor es hasta medicinal, ¿no? Entonces podemos buscar alternativas o justificar de manera positiva y sabemos que los chicos buscan muchas cosas en internet y no todo es real, no todo es verdadero, ¿no? Entonces hay que buscar información científica para poder tener elementos y decir, pues si sí o no es positivo su consumo, ¿vale? Están a nivel familiar, ¿no? Y aquí los reconocimientos del fracaso familiar, ¿no? Tenemos también tenemos crisis en las familias, ¿no? Sabemos que ahora tenemos muchos tipos de familia, monoparentales, tenemos familias reconstituidas, ¿no? Y hay una crisis, ¿no? En todo esto también, en cómo estamos educando. El otro día me decía una mamá en una escuela secundaria, me decía, fuimos la última generación de los hijos, con miedo a los padres, y ahora somos la primera generación con miedo a los hijos, ¿no? Y ella decía, porque yo veía a mis papás y me echaban una mirada y yo decía, chin, ya hice algo malo, ¿no? Y me van a regañar. Si ahora mis hijos, bueno, nada más me voltean y me ven feo, yo digo, bueno, ahora ya me van a gritonear. Y sí es cierto, ¿no? Fuimos muy obedientes, fuimos una generación muy obediente y ahora nuestros hijos parecen los papás. Hay una confusión en los roles, hay una confusión en las jerarquías, ¿no? Y en los límites que se establecen. Entonces también tenemos que retomar todo esto. Hay aislamiento y marginalidad en la casa, ¿no? Y bueno, relaciones tensas o violentas en el hogar, y esto lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Yo recuerdo que antes de la pandemia, los diagnósticos familiares, yo le preguntaba a la familia, ¿y cómo es la relación en la familia? No, súper bien, nos llevamos bien, hablamos, convivimos. Y cuando se viene la pandemia, sorpresa, estar 24 horas, 7 días de la semana con nuestros familiares se volvió un caos. Se incrementó la violencia intrafamiliar, se incrementó el consumo de alcohol y las familias se separaron. Muchas familias se separaron. Se incrementaron los divorcios. Y justamente porque nos dimos cuenta de que no hay una buena comunicación familiar. Somos muy intolerantes, ¿no? Y entonces ya la convivencia pues no era tan padre. Familias disfuncionales. No habemos una familia funcional al 100%, pero tratamos de tener reglas, normas, ¿no? Que se establezcan los límites, las jerarquías, el respeto a las jerarquías. Y pues hay muchas familias donde no se respeta esto. La mala comunicación entre padres y, ojo, no hay no comunicación, ¿no? Uno de los postulados de la teoría sistémica es no existe la no comunicación, porque también nos comunicamos de manera no verbal. Entonces, pero sí hay una mala comunicación, ¿no? No hay una comunicación adecuada, a veces no somos agresivos, a veces somos pasivos, difícilmente somos asertivos. Los vínculos débiles entre padres e hijos. ¿Cuántas veces la parte afectiva no se demuestra? ¿No? No se hace el reconocimiento a los logros. Y entonces esto va debilitando el vínculo. Y algo que es muy importante, los padres son el vínculo primario. Y es donde de quienes vamos a aprender todo lo que somos en nuestra vida. Después, como adultos, modificamos cosas, pero las bases son esas. Papás que consumen alguna sustancia, padres que consumen alguna sustancia.
Y pues bueno, casi en todas nuestras casas hay alguien que consume tabaco o alcohol, ¿no? No es, el alcohol está asociado a muchas situaciones culturales. Entonces ya desde ahí pues está habiendo una permisividad. Somos una sociedad permisiva. Y la sobreprotección, ¿no? En realidad la sobreprotección tiene que ver con decirles a nuestros hijos que pues ellos no pueden y lo tenemos que hacer por ellos. Entonces los sobreprotegemos, no les permitimos el crecimiento. Ajá. Y eso también hay que irlo trabajando. A nivel social, pues comportamientos negativos en la escuela o conductas antisociales, ¿no? Y las conductas antisociales, pues es mentir, es tomar lo que no es mío, es romper las reglas, romper las normas. Tenemos muchos adolescentes, bueno, el adolescente de por sí trae un conflicto con la autoridad. Además, a veces son muy desafiantes y oposicionistas. Y si no trabajamos esto, pues obviamente se va a volver una conducta antisocial o tal vez otro trastorno de personalidad todavía más grave. Entonces hay que cuidar mucho eso. La relación con compañeros que consumen drogas, ¿no? Ándale, mira, esto te va a ayudar a olvidarte, a no sentir, a estar bien. Entonces, también eso es un factor de riesgo. Leyes y normas favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego y perpetración de crímenes, ¿no? Y esto lo vemos cada vez más. Es lamentable todo lo que estamos viviendo en cuanto a esta parte de las leyes y normas favorables al consumo de de sustancias ilegales. Y bueno, ¿qué se dice de las armas? Ayer veo muy poca televisión y veía las noticias un ratito y decía justamente la persona que lleva el noticiario, decía, ahora vemos armas en la calle, ¿no? Entonces cualquier persona, ya tenemos miedo que cualquiera puede sacar una pistola. Entonces, eso sí es muy, muy, muy grave. Y bueno, falta de información sobre los efectos de las drogas, ¿no? En Internet, San Google tiene muchas cosas que no son científicas, que no son reales. Entonces, yo cuando les veo a mis pacientes o en las escuelas, yo les digo, busquen páginas confiables. ¿Cuáles son? OMS, la Organización Mundial de la Salud, la organización, la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Hay una institución en Estados Unidos, NIDA, escribe NIDA, que ellos trabajan, hacen mucha investigación sobre sustancias tóxicas, sobre todas las sustancias tóxicas. Entonces, son algunas de las páginas que recomendamos, obviamente la Secretaría de Salud, obviamente CONADIC, ¿no? CIJ hace también investigación. También nosotros tenemos muchas investigaciones respecto hacia las sustancias, al consumo de sustancias. Entonces, siempre hay que buscar información científica para poder tener bases y elementos de qué está ocurriendo. A nivel escolar, ¿qué es lo que nos atañe aquí en el Politécnico, ¿no? El ausentismo. ¿Cuántos chicos entran y cuántos chicos terminan el semestre? Y eso habla cada vez el ausentismo se incrementa y tiene que ver con muchas situaciones que se viven, los problemas familiares, a veces esta cuestión de desorganización en la escuela, ¿no? No tienen buenos hábitos de estudio o el acoso escolar o también tiene que ver con las bajas aspiraciones pues bueno, es que no estaba tan seguro de esta carrera, ¿no? Me metí para entrar y luego cambiarme, pero me ha costado mucho trabajo cambiarme de carrera, o me doy cuenta de que pues la carrera está muy pesada, ¿no? Y no era lo que yo esperaba, o yo pensé que era más fácil. Son los discursos que yo he escuchado en algunos alumnos, no solo del Poli, de diferentes universidades, ¿no? Y empieza pues a haber ese ausentismo aunado pues a toda la situación que se vive a nivel social. Entonces, esto es muy importante que pongamos atención, ¿no? El acoso escolar, ¿no? Esto del famoso bullying, ¿no? Donde nosotros tenemos que fortalecer mucho todas esas herramientas, todas esas habilidades socioemocionales que nuestros adolescentes tienen, nuestros adultitos jóvenes tienen para poder defenderse ante todo esto que viven. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los daños y riesgos? Pues bueno, voy a hablar en general porque si hablo por sustancias sería como mucho tiempo y sería como, pues, ahondar en muchas cosas que nos tardaríamos, ¿no? Pero
En general, las sustancias que van a hacer, dificultad para caminar, pensar y reaccionar adecuadamente. La clasificación de las sustancias, hay grupos. Tenemos los estimulantes del sistema nervioso central, que son los que nos van a poner en onda, nos va a generar una agitación y vamos a estar en estado de alerta. Están los depresores del sistema nervioso central, que son los que nos van a aletargar, ¿no? Y están los alucinógenos, que son aquellos que van a alterar la percepción, principalmente del espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de cada sustancia y del grupo al que pertenezcan, van a ser algunos de los efectos. Hay algunas sustancias que en un primer, por ejemplo, el alcohol, es una sustancia que en un primer momento nos da una sensación de libertad y de confianza, a pesar de ser un depresor del sistema nervioso central. Yo me atrevo o me animo a hacer cosas que no haría en mi sano juicio, ¿no? Por ejemplo, si voy a una fiesta y me da pena socializar o pararme a bailar, pues me voy a estar ahí. Pero si me echo una copa, ¡au! ¿No? Me sacan a bailar y me paro. Y si sigo tomando, pues al final voy a acabar siendo el centro de atención. Sin embargo, después viene el aletargamiento, ¿no? Empiezo a tener problemas de motricidad, se me caen las cosas, me empiezo a arrastrar la lengua, a balbucear, ¿no? Empiezo a caminar chueco, hasta que puedo llegar a perder el conocimiento, ¿no? Sabemos que el alcohol puede generar coma diabético y hasta muerte, ¿no? Sin ser dependiente de la sustancia. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Va a haber una dificultad para caminar y reaccionar adecuadamente. Se pierde esta capacidad de juicio y la capacidad de respuesta. Han hecho experimentos donde una persona que va sin consumo de sustancias y va manejando y ve que el semáforo se pone en amarillo, tarda 5 segundos en hacer alto total. Una persona que lleva una sola copa de alcohol, alce mi mano, que tiene una sola copa de alcohol, tarda, perdón, quien no ha bebido tarda 3 segundos en hacer alto. Quien ha bebido una copa tarda 5 segundos. Una persona en un segundo se mata. Un segundo puede ser mortal, ¿no? Entonces, sí es bien importante esto de la capacidad de respuesta. Y bueno, estamos hablando de alcohol, ¿no? Hay otras sustancias que también van a generar esto, que son ilegales. Irritación del sistema digestivo, y bueno, van a generar un montón de situaciones. Y sabemos que, pues bueno, hablamos del hígado y el alcohol va a generar hepatitis alcohólica porque el 90% del alcohol se metaboliza en hígado, el 5% en pulmón y el otro 5% en riñones. Entonces, por eso es que va a ser el órgano más afectado. Hay mareo, disminución de presión arterial, cambio del ritmo cardíaco, dolores de cabeza, va a haber incremento de padecer enfermedades cardíacas, coágulos sanguíneos, derrames cerebrales e impotencia sexual. Y por ejemplo, el tabaco genera impotencia sexual, una sustancia que es legal, ¿no? Y entonces pues la gente dice, no, no es cierto. Pues sí, sí es cierto. Además, contiene sustancias que van a hacer que los espermatozoides sean más débiles y difícilmente van a fecundar. Entonces, hay pacientes que tienen un consumo muy fuerte de tabaco, quienes se fuman 1 o 2 cajas de cigarros al día. Y entonces, pues quieren ser papás y pues va a costarles mucho trabajo, ¿no? Va a haber depresión, desconfianza de los demás, ¿no? Paranoia, alucinaciones. Y aquí las alucinaciones pueden ser visuales, táctiles, auditivas, ¿no? Entonces va a haber toda una alteración. Hay sustancias que pueden generar esquizofrenia, pueden empezar con brotes psicóticos hasta generar una esquizofrenia, trastornos de personalidad y memoria, problemas de fertilidad, bronquitis, efisema pulmonar y asma bronquial. Y aquí, pues, todo nuestro sistema respiratorio se va a ver afectado con aquellas sustancias que principalmente se queman, porque todo lo que es monóxido de carbono va directo al pulmón, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Y empezamos con las tosecitas, ¿no? Las raspaderitas, ¿no? Hasta los problemas respiratorios empezamos a enfermar. Y esto fue una situación que generó muchas complicaciones y mucha morbilidad en personas que tuvieron COVID, ¿no? Porque ya había una afectación pulmonar y el COVID incrementó, pues, la morbilidad. Entonces, por eso mucha gente empezó a tener ay, se me fue la enfermedad, neumonía, ¿no? Y entonces,
pues murieron de neumonía, porque había una afectación por el consumo de algunas sustancias y se agravó con el COVID. Hay deterioro de la memoria, ¿no? Por ejemplo, la marihuana genera pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? Y nuestros chicos dicen que se vuelven más creativos, etcétera. Sin embargo, pues genera estas situaciones. Muerte súbita, ¿no? No necesito tener dependencia. El alcohol, se me pasan las copas, tengo un coma y puedo morir. Asfixia, mal funcionamiento de riñones y corazón, pérdida de vista y oído, reducción de la fuerza muscular. Y esto hemos tenido pacientes que han perdido la vista con el consumo de alcohol, alcohol adulterado, ni siquiera con una droga ilegal. Los solventes o los inhalables pueden generar también estos daños, ¿no? Pero por ahí tuve un pacientito que consumió alcohol adulterado, un día llegó a su casa, se echó una botella que estaba ahí, era alcohol adulterado, y perdió la vista, ¿no? Hay desnutrición, falta de sueño, escalofríos, agotamiento, complicaciones en vías respiratorias e infertilidad. Y vemos que pueden ir desde daños muy chiquitos hasta daños muy graves, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia de esto. No importa la sustancia, pueden empezar con cosas chiquitas. Sabemos que hay daños a corto, a largo y a mediano plazo. Entonces, perdón, a largo plazo. Entonces, pues no me voy a esperar a largo plazo a ver si me hacen algo. Desde el principio ya me están haciendo un daño, ¿no? El hecho de no estar consciente, el hecho de no tener bien la motricidad o de tener esa capacidad de respuesta ya es una afectación. Entonces hay que considerar esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ¿qué otros daños pueden ocasionar? Abandono escolar, ¿no? Esto de la deserción. Dejar a un lado las metas personales y aquí la marihuana genera algo que se llama síndrome motivacional. Las personas pierden el interés y el motivo por todo aquello que les agrada o que les gusta y que sienten placer. Y placer no solo es el sexo, placer es comer, dormir, bañarse, relacionarse, ¿no? Tomar agua. Ajá. Se pierde el interés por todo absolutamente. Hay un descuido de la imagen personal, hay problemas de autoridad, el dinero destinado a satisfacer necesidades personales o familiares se va a enfocar a comprar la sustancia y hay quienes de verdad todo el tiempo están pensando, traigo 100 pesos y si me alcanza o no me alcanza. ¿No? El otro día me decía una paciente, es que tiene como 7, 8 meses en abstinencia y entonces me dice que tuvo que pasar por el lugar donde compraba, ¿no? No tenía otra opción. Entonces me dice, no, empezó a generarme una ansiedad y empecé a buscar en mi bolsa. Y de yo decía, ¿cuánto traigo? ¿Cuánto traigo? ¿No? Y entonces empezó así a sacar y buscar. Traía 120 pesos, que era lo que me costaba. Justo los 120 pesos. Entonces me quedé, de pronto algo me dijo, no. Ajá. Y entonces dije, a ver, 120 pesos, ¿para qué otra cosa me alcanza? Y no me acuerdo que me dijo que se fue y compró, en vez de comprar la sustancia. Pero ya le generó eso. Ya empezó a tener esa ansiedad, ¿no? Entonces, es bien complicado trabajar ese momento donde dice uno, ¿qué hago? ¿Me compro esto o me compro aquello? ¿No? O sea, afortunadamente logró solventar la situación, ¿no? Entonces ya hablábamos de, bueno, ¿qué más puedes hacer, no? Entonces, si se te vuelve a presentar la oportunidad. También hay incumplimiento de las responsabilidades cotidianas, dejo de hacer mis tareas, mis quehaceres en casa, ¿no? Todas las actividades que tengo, sobre las que tengo responsabilidad, va a haber situaciones muy problemáticas, va a haber aislamiento, incapacidad de control, provocando relaciones violentas, desaparición de objetos o valor, empezamos a tomar cosas que no son de nosotros de casa, el fracaso o el abandono laboral, accidentes vehiculares, ¿no? Y bueno, pues los ingresos a los hospitales nos hablan mucho de esto, ¿no? Los ingresos a las unidades de emergencia por accidentes automovilísticos están, el alcohol está dentro de los 10 primeros, ¿no? Entonces, hay muchos accidentes automovilísticos por el consumo de alcohol y ingresos a hospitales en urgencias por este motivo, y a veces ni siquiera el dañado es el que había bebido, ¿no? El que iba manejando, son los demás, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. La violencia relacionada con el alcohol
el consumidor ve afectadas sus relaciones y pasa más tiempo consumiendo, pues si no tengo buenas relaciones, ¿para qué estoy ahí? Mejor me voy y consumo y me la paso bien acá solo, ¿no? Y una sustancia te puede llevar a otra en un futuro. Generalmente empiezan con una sustancia, antes nuestros chicos empezaban con tabaco, alcohol, ahora ya no, ahora ya empiezan con otras sustancias, pero cada vez empiezan a incrementar el consumo de sustancias más duras, ¿no? O hay quienes empiezan con alcohol y se siguen con otra sustancia, como con cocaína, por ejemplo, ¿no? Pensando que se les va a bajar, y no es que se les baje. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Juego con mi sistema nervioso central, ¿no? De pronto le pongo un depresor, pero después le pongo un estimulante, entonces lo deprimo y luego lo subo. Y pues eso son bombas para el cerebro, ¿no? Pero los chicos no comprenden eso, ¿no? Entonces, hasta que no se les explica así como, bien, ¿qué estás haciendo? Es cuando empiezan a darse cuenta de los daños, ¿no? Que están generando en su sistema nervioso central. Y bueno, ¿cuáles son los factores de protección? Pues bueno, van a ser aquellas situaciones que me van a ayudar a salir de todo esto y los mismos que tenemos, ¿no? Individuales, familiares y todos los elementos socioculturales que nos van a ayudar a eliminar, a disminuir o neutralizar estos riesgos que vamos a vivir cotidianamente. Y entonces ahorita justo vamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional, que es algo muy importante. Me voy a ir más rapidito con esto. Y bueno, tenemos que tener una actitud positiva, autocontrol. Esto lo vamos a ver ahorita con la inteligencia emocional, cómo logro tener ese autocontrol, ideales y proyectos de vida, tener una meta, ¿no? Realista y alcanzable, las aptitudes sociales, habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones, que también tiene que ver con las habilidades socioemocionales, la empatía, ¿no? Que la empatía es tratar de sentir lo que el otro está sintiendo y lo que el otro está viviendo. La tolerancia a la frustración y postergar la satisfacción. Ahora queremos todo pronto, rápido, inmediato. No, hay que ser tolerantes, ¿no? Hay que esperar, hay que postergar tantito. Y planificar el tiempo libre. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿No? Pasamos cuántas horas en esto. Y a veces decimos, no tengo tiempo de ir a caminar, no tengo tiempo de ir al gimnasio, no tengo tiempo de tomar un curso. Pero ¿cuántas horas pasamos en esto? ¿No? Entonces, sí tenemos tiempo, pero hay que planificarlo. A nivel familiar, pues un ambiente cálido, padres que apoyen a sus hijos, una comunicación abierta y asertiva, estructuras familiares con capacidad para superar las dificultades. Todos tenemos dificultades, pero hay que aprender a superarlas. Buenas relaciones entre padres e hijos, promoción de hábitos saludables y compartir intereses y tiempo libre. Tratar de dejar un poquito las cosas del trabajo en el trabajo, ¿no? Porque a veces nos llevamos cosas del trabajo a la casa, ¿no? Hay que dejar todo y tratar de tener una convivencia familiar. A veces no necesitamos una convivencia familiar de 2, 3 días, ¿no? A veces no solo espacios, ¿no? Que es bien importante. A nivel social, apoyo social, rendimiento académico, buena comunicación con profesores y compañeros, realizar actividades en tiempo libre, áreas de que favorezcan la convivencia, y hay muchas áreas, ¿eh? No, la gente se queja y dice, no hay, digo, algo que hay que reconocer es que ahora están los pilares, ¿no? Donde uno puede ir y tomar actividades. Hay espacios donde las alcaldías han puesto aparatos para hacer ejercicio, ¿no? Y pues, ¿qué digo? El poli tiene ahí todo un gimnasio, alberca y etcétera, ¿no? Donde los chicos pueden buscar este tipo de actividades, o sea, no hay pretexto, ¿no? La instrumentación de acciones a favor de la prevención de las adicciones. Y cada vez hay más información con bases científicas. Esto de las ferias de la salud que hemos hecho en el Poli, cada año tenemos participación en diferentes escuelas con las ferias de la salud, con las pláticas que vamos a dar, escuelas desde que se retomó ya las actividades presenciales completamente, hemos estado yendo a muchas escuelas, ¿no? Entonces, es importante que sigamos instrumentando todas estas acciones para favorecer los cambios. Y bueno, a nivel escolar, pues esto del rendimiento académico, buena comunicación, autoeficacia para alcanzar los logros académicos, actividades extracurriculares, ¿no? Que a veces nada más vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, hay que flojera, tengo que ir a una plática. No, no, hay que motivar a los chicos a que participen. Un clima escolar positivo y que proporcione confianza y seguridad, y esto es algo que el Politécnico hace mucho, y yo puedo decir que sí lo he visto, ¿no? He trabajado muy de cerca con esta escuela de el UPB, ¿no? El UPB
hace muchas cosas para ayudar a los chicos a generar esta confianza y seguridad. La escuela la Escuela Superior de Física y Matemáticas, ¿no? También estamos trabajando mucho con ellos. La Escatepepan, estamos también trabajando mucho con la Escatepepan en línea, y otra unidad de que otros compañeros están ya presencial, y entonces estamos haciendo muchas cosas para ayudarlos. Y reglamentos escolares claros en relación al consumo de sustancias, ¿no? Entonces esto también es muy importante que en las escuelas estén. ¿Cuáles son estas acciones preventivas que tenemos que contemplar? Competencias, confianza, carácter, conexión y cuidado y compasión, ¿no? Por ahí decimos que si yo soy compasivo conmigo, voy a ser compasivo con los demás, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho con ellos y con todas estas situaciones. Bueno, no sé si hasta aquí haya algo o nos vamos con inteligencia emocional. Pues sí, nada más comentar cómo las sustancias nos venden, nos tratan de vender felicidad, pero en realidad lo que hacen es robarnos la felicidad. Nos tratan Exacto. de vender placer, pero una adicción, ya que está instalada en nosotros, eso es lo que nos quita la felicidad y el placer. Así es, así es. Y todo lo que nos agrada, nos satisface y nos hace ser funcionales, ¿no? O lo más funcionales posibles. Ok, pues vamos a hablar un poquito sobre las emociones. Me voy a saltar algunas diapositivas aquí para irnos hacia la inteligencia emocional. Nada más quiero hablar sobre qué son las emociones, y van a ser reacciones que nuestro cuerpo va a experimentar ante situaciones que vivimos todos los días, ¿no? Son innatas, vienen con nosotros, yo no las puedo detener, pero sí puedo usarlas de una manera adaptativa o desadaptativa, ¿vale? Y entonces tenemos esta que es miedo, ¿no? Aversión, enojo, alegría, miedo y tristeza, ¿no? Esas son las emociones. Y entonces cada una de ellas nos va a servir para algo, para una función adaptativa. El miedo nos puede ayudar a percibir riesgos, ¿no? Yo tengo que tener claro, pues, qué está pasando, ¿no? A veces decimos, yo no tengo miedo, ¿no? Y me dejo ir. Entonces, no voy a ver las consecuencias negativas de las situaciones. Y es bien importante esto. Ajá. La ira nos va a motivar a luchar contra los errores y la injusticia y a establecer límites, ¿no? Hay quienes hablan de la ira o el enojo. Ajá. Entonces, el enojo nos ayuda a establecer límites. Y yo puedo estar muy enojada y decirle a las personas, ¿sabes? Estoy enojada, en este momento no puedo hablar o no quiero hablar, o te voy a pedir que no me hables así, ¿no? Eso es establecer un límite. Aquí el desagrado nos va a motivar a demostrar que no podemos aceptar algo, ¿no? A veces cuántas cosas aceptamos y permitimos porque no sabemos decir no. Entonces, cuando algo no nos gusta, no nos desagrada, no nos parece adecuado, pues nos va a ayudar el desagrado. La alegría nos va a motivar a reproducir ese acontecimiento que nos está haciendo sentir bien. Y aquí es bien importante porque si yo me dejo llevar por toda la alegría, por toda la efusión que tengo, puedo también meterme en problemas. Entonces, aquí tengo que reproducir ese acontecimiento que me está haciendo sentir bien. Y la tristeza nos va a motivar a pedir ayuda y apoyo a los demás, ¿no? La película de Intensamente, ¿quién salva el día? Pues tristeza, ¿no? Cuando ya acá en su cabeza empieza a romperse la isla de la familia, ya se acuerda de su familia, se acuerda de lo que ha vivido, de lo que la han apoyado, de cómo la han apreciado, y entonces regresa a casa y pide ayuda, ¿no? La sorpresa, aquí nos va a motivar a dirigir la atención a algo inesperado, ¿no? Y a no ver como chin, no sé qué pasó, ajá, sino a dirigir la atención. Entonces, por eso es que son adaptativas. No, no son ni buenas ni malas, son adaptativas. Y eso hay que considerarlo mucho. Las emociones cuando tenemos alguna emoción
o sentimos emociones, se van a manifestar en alguna parte de nuestro cuerpo. Ajá. Siempre. Por eso es que de pronto hay sudoración, taquicardia, se pone uno rojo, ¿no? Tiembla. ¿Por qué? Porque se van a manifestar en diferentes partes de nuestro cuerpo dependiendo de la emoción. ¿Y qué es un sentimiento? Los sentimientos van a ser el resultado de las emociones y que se pueden verbalizar. Tenemos 6 emociones. Los sentimientos es amor, frustración, desesperación, por ejemplo, ¿no? Y entonces estas emociones son estas expresiones neurofisiológicas del sistema nervioso central y de los estados mentales. Por eso todo es acá. Por eso es que las drogas cuando actúan acá alteran todas nuestras emociones. ¿Por qué? Pues porque llegan aquí. Ajá. Y es como, por eso es tan importante trabajar las emociones, todo esto de la inteligencia emocional. ¿Para qué? Para poder ayudar a que nuestro sistema nervioso central mejore, ¿no? Entonces, los estados mentales van a ser forman una clase diversa que van a incluir la percepción, la experiencia del dolor, la creencia, y ojo, aquí para nosotros las creencias no son religiosas, sino cómo nos han educado, lo que nos han dicho que somos y cómo vamos a tomarnos el mundo. Ajá. Entonces, eso es bien importante. El deseo, la intención, la emoción y la memoria, todo eso es nuestros estados mentales. Entonces, es todo lo que nos hace ser y actuar. Por eso es que es tan importante. Y bueno, ya vimos que es un resultado de la emoción del sentimiento y esta respuesta está mediada por neurotransmisores. Cuando yo tengo un sentimiento, una emoción, acá se van a generar, nuestras neuronas se comunican con neurotransmisores, con sustancias químicas que produce nuestro propio cerebro, que es la dopamina, solo son algunas, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Por ahí dicen que la dopamina es la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando yo estoy triste, deprimido, pues no hay dopamina, ¿no? Y cada una de ellas va a ser una función acá. Entonces, también hay una alteración en la producción de neurotransmisores cuando consumimos sustancias tóxicas. Llegan y hacen ahí, en la sinapsis, en la comunicación, hacen toda una alteración. Ajá, y entonces ahí estamos sintiéndonos contentos con una sustancia sin que haya un estímulo externo, sino que es provocado por la sustancia. ¿Sale? Eh, También forma parte de la dinámica cerebral del ser humano y de los demás animales, compartiéndolos para reaccionar a los eventos de la vida diaria. Al drenar una sustancia producida por el cerebro, hay muchas emociones, ¿no? Se van a generar muchas. Y los sentimientos están asociados a los estados de ánimo. Actúan como condiciones en algunos procesos mentales y por lo tanto pueden actuar como factores que van a alterar la psicodinamia de nuestro sistema nervioso central. Entonces, a lo mejor yo no hay nada que motive que yo me sienta triste, pero la sustancia lo está haciendo. O que yo me sienta muy contento, pero la sustancia está provocando que yo sienta esa euforia. Por eso son estimulantes o depresores. ¿Vale? La psicodinámica se va a referir a los sucesos de procesos mentales que experimenta una persona. Esta psicodinámica está impulsada por pulsiones psicológicas y fisiológicas y se va a ir influida naturalmente tanto por acontecimientos externos y estímulos como por los estados de ánimo internos, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante cuando lo vamos comprendiendo porque entonces vamos a poder trabajar en nuestra inteligencia emocional. ¿Sale? Voy a saltar esto. Y hay 4 funciones principales en la conciencia, entre las cuales ya están los sentimientos, que ya lo vimos, pero hay 3 funciones restantes, que son la sensación, la intuición y el pensamiento, ¿no? ¿Qué son las sensaciones? Lo que siente nuestro cuerpo. Todos esos que sentimos mediante los órganos sensoriales. Y es algo que a nosotros nos da temor sentir, ¿no? Cuando yo trabajo con los pacientes en el cambio cognitivo, el cambio de pensamiento, y les digo, ok, vamos a identificar tus pensamientos, ¿no? Ya identificamos el pensamiento. Y luego les digo, y vamos a ver cuál es la emoción que tuviste. No, pues ya identifican la emoción. Y le digo, ¿y cuál es la sensación? Miedo, no, ¿cuál es la sensación? Angustia, no, ¿cuál es la sensación? Y se quedan así como que, ¿dónde lo sentiste? ¿No? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sentiste? Y hay mucho miedo a sentir, ¿no?
Siento miedo, ¿dónde lo siento? Ajá. ¿Se acuerdan de la primera? De la diapositiva donde estaba las figuras humanas y había rojo, amarillo, azul, es donde se siente, ¿no? ¿Qué sientes? Temblor, sudoración, calor en el vacío, ¿no? Las mariposas en el estómago, esas son las sensaciones, ¿vale? Y tenemos mucho miedo a sentirlas. La intuición es el conocimiento que no sigue un camino racional. Es como ese sexto sentido que uno dice, no sé, pero me late que es por aquí. Me late que con esto va a salir y va a funcionar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, no hay un camino racional para su construcción, pero funciona. Ajá, y está relacionado justamente con nuestras creencias y la ideología que tenemos. Ajá, por eso es importantísimo trabajar el sistema de creencias, cómo fui construido. Ujú. Y los pensamientos, y esto sí es un flujo de ideas y acciones que pueden llevar a una conclusión lógica. Ahora sí ya, no es algo más concreto, ¿no? Es dar este sentido, interpretar, representar y modelar el mundo que se va a experimentar y hacer predicciones sobre él, ¿no? Es algo que ya sé por qué, que sí tiene una explicación, ¿vale? Y la empatía, ¿no? Que es esta capacidad que tenemos para percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Es realmente pensar, a ver, ¿cómo me sentiría yo con esto que está viviendo él? No nada más es, a veces decimos que es muy fácil decir, ponte en los zapatos del otro. Pues sí, pero ¿qué más? ¿No? ¿Cómo te sentirías realmente? Ajá. Entonces, es muy fácil hablar de empatía, pero no es tan fácil trabajarla. No implica en sí misma motivación de ser una ayuda. Sin embargo, puede volverse una base para la solidaridad o la angustia personal, lo que podría resultar en una reacción. ¿Sale? Entonces, por eso es tan importante. Y en el proceso emocional, pues bueno, ante una misma situación, las personas podemos reaccionar de diferente forma, ¿no? A lo mejor yo ya he vivido esto, pero en este momento puede ser algo diferente, ¿no? Es como los sismos, ¿no? Ante algo que yo no sabía, que era un sismo o que la magnitud de un sismo, pues puedo reaccionar de una manera. Ya después, pues reacciono de otra, ¿no? Ahora ya sé que tengo que salir y tomar precauciones en esto y aquello, ¿no? Y van a influir la cultura, las experiencias, las atribuciones y las expectativas y pensamientos. ¿Para qué se den estos procesos mentales? Pero ¿qué es la inteligencia emocional? En realidad, ¿qué es? Pues bueno, va a ser un conjunto de capacidades y habilidades que tienen que ver con reconocer, valorar y expresar nuestras propias emociones para manejarlos y modificarlos de una manera adecuada. Como yo me maneje, es como voy a reaccionar ante mis relaciones. ¿Sabe? Y bueno, tiene que ver con la autoconciencia, ahorita vamos a revisar cada una de ellas, la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Y entonces, la autoconciencia tiene que ver implica reconocer los propios estados de ánimo, recursos, fortalezas y debilidades. Y hay algo que se llama FODA, ¿no? Entonces, el FODA es las fortalezas, que tiene que ver con atributos y virtudes, las oportunidades, condiciones favorables externas, ¿no? ¿Qué tengo alrededor de mí que me favorece? ¿Cuáles son mis debilidades para mejorarlas? ¿Y cuáles son las amenazas que van a impedir que yo tenga mis logros y que son cosas externas también? Entonces es bien importante. Vamos a hacer nuestro análisis FODA, ¿no? Para que yo pueda tener esta autoconciencia. La autorregulación tiene que ver con aprender a manejar nuestros propios estados de ánimo emocionales e impulsos y conflictos. A ver, yo me tengo que autorregular, tengo que identificar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. Esto me hace sentir bien, me motivo a seguir haciéndolo, a mejorar. La motivación justamente tiene que ver con conocer nuestras tendencias emocionales que van a guiar o facilitar el cumplimiento de las metas. Y es usar nuestra energía para un fin específico. ¿Cuántas veces ni siquiera tenemos un fin, ¿no? Una meta? Y hacemos las cosas nada más por hacerlas, ¿vale? La empatía.
Implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás. Ponerse en el lugar del otro y entender cómo se sienten los demás, cómo se están sintiendo en este momento. Y bueno, las habilidades sociales son conductas aprendidas que nos van a permitir relacionarnos de forma sana con el resto de las personas. Y estas son solo algunas: la asertividad, que es la comunicación; el apego, que tiene que ver con cooperación, ¿no? Pero está la toma de decisiones, está el pensamiento crítico, la autoestima, ¿no? Que tenemos que trabajar en ello para poder mejorar. Y están las habilidades, ¿no? Aquello que se me facilita. O sea, tenemos muchas cosas. Y también tengo que reconocer mis propias cualidades. A veces ni siquiera sabemos qué se me facilita, cuál es una habilidad, menos cuáles son mis cualidades, ¿no? Entonces, es bien importante trabajar en todas estas habilidades sociales. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Pues porque nos va a permitir un autocontrol, ¿no? Vamos a poder controlar las cosas con más eficiencia, más certeramente. Vamos a poder tomar decisiones adecuadas, asumiendo que cada decisión que yo tome va a traer una consecuencia y voy a poder responsabilizarme de estas consecuencias. Voy a poder lograr mis objetivos y además voy a generar vínculos sanos, que es algo muy importante en este momento que estamos viviendo. ¿Cómo son los vínculos que tenemos? ¿Cómo establecemos relaciones interpersonales? A veces son con violencia que ni siquiera percibimos, porque hemos normalizado, invisibilizado y naturalizado la violencia, ¿no? Entonces, tengo que buscar tener vínculos más sanos con las personas que me relaciono. Y este es algo que a mí me gusta mucho, es un semáforo para ir trabajando esta parte del manejo de la emocional, y el rojo es para, ¿no? Para, ¿y qué implica esto de para? Respira lento y profundamente, formula el problema y di cómo te sientes. A ver, ¿no? ¿Cuál es el problema que estoy viviendo? Le pongo nombre. Y entonces, ¿cómo me siento? Enojado, triste. ¿Y cuáles son mis sentimientos? Frustrado, ansioso. ¿Y cuáles son las sensaciones? Me está dando taquicardia, estoy sudando. Ajá. Y entonces, para poder trabajar en ello. Y entonces el amarillo es pensar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer ante esto? ¿Cuáles son las alternativas que tengo? ¿Qué podría pasar si hago esto? ¿Qué podría pasar si hago aquello? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias y los beneficios? ¿No? A ver, las consecuencias van a ser negativas para mí o negativas para los demás. Los beneficios son para todos, para todas las partes, porque tengo que pensar no nada más en mí, sino que esto no daña a nadie más, ¿vale? Y el verde, pues, es actuar, ¿no? Llevar a la práctica la mejor de las alternativas. Si yo hago esto, voy a tener un manejo emocional adecuado. Entonces es bien fácil, ¿no? Si lo llevamos a cabo y si trabajamos en nosotros. Por eso es tan importante y digo, es importante, pero además es muy bueno que cada vez aceptamos más ir a terapia, ¿no? Antes decíamos, ay, ¿cómo ir a terapia? No estoy loco. O nos decían, ¿no? Ay, ¿para qué vas a terapia? No estás loco. No. Ahora cada vez aceptamos más los procesos terapéuticos y sabemos que son necesarios e importantes. ¿Vale? Y bueno, esto es en la dirección de nosotros. Yo estoy en el CIJ Gustavo Madero Norte. Estamos muy cerca de toda la zona de Zacatenco. Esta es nuestra dirección. Y tenemos una página de Facebook, la página de la institución. Y la parte del autodiagnóstico es un QR que, si yo me meto a él, me va a dar el diagnóstico para 6 cosas, ¿no? Yo puedo elegir para alcohol, tabaco, drogas, depresión, ansiedad o violencia de pareja. Y se va a abrir un cuestionario, yo contesto el cuestionario y al final me va a decir si tengo una situación, una problemática con esto, y me va a decir que si quiero que se pongan en contacto conmigo, ¿no? Para que me den el apoyo. Y si me interesa, y ya cuando se ponen en contacto, o ahí mismo dice que si me interesa buscar apoyo, me puedo mandar, si pongo sí, me van a mandar los lugares más cercanos a mí, ¿no? Entonces, pues bueno, CIJ a partir de la pandemia no solo trabaja con adicciones,
sino también ya con salud mental. Antes tenía que haber una situación adictiva para trabajar con ansiedad o depresión o alguna otra situación. Ahora no. Ahora podemos trabajar con adicciones y o salud mental, ¿no? Entonces, por eso es que viene el cuestionario de depresión, de ansiedad, de violencia de pareja. Y por ahí tenemos también, no me acuerdo si viene un apartado de autolesiones y suicidio, ¿no? Que es algo que cada vez se está incrementando más, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están los datos. Y si les interesa contestar el autodiagnóstico, háganlo. Eh, Digo, tenemos cuotas de recuperación muy accesibles, ¿no? Para estudiantes y demás. Y pues es una alternativa. ¿Vale? No sé si hay preguntas. Es increíble lo que veíamos acerca de los daños por todas las drogas y decía usted algo muy importante, no hay suficiente información a pesar de que vemos tanta información en diferentes lugares, especialmente en Internet, como no hay suficiente información. Y bueno, retomar un poco esto de la importancia con nuestros alumnos o con nuestros hijos, como tener esta atención de dar un buen ejemplo en todo lo que nos sea posible, pero también hablar con ellos al respecto de todos estos daños que puede traer consigo el consumo de sustancias, especialmente antes de los 18 años. Sí, 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 si intervenimos a edades más tempranas, pues los resultados van a ser más positivos, más favorables. Nosotros intervenimos desde primaria, ¿no? Estamos ya trabajando con niños de primaria, ¿no? Estamos trabajando muy poquito con niños de guardería, con papás de guarderías, ¿no? Que es importante abarcar todo, ¿no? Los estudiantes, los familiares y los docentes, ¿no? También. Entonces, a nivel preventivo, abarcamos todas las poblaciones, ¿no? Entonces, sí es importante. Digo, un primer momento es esto de dar la información, dar una plática informativa, pero también trabajamos talleres de orientación, ¿no? Ya con una temática en específico y talleres de 5, 6, 12 sesiones, ¿no? Con todas las poblaciones. Una pregunta, este autodiagnóstico de salud mental y adicciones de ustedes, ¿es para todas las personas? ¿Es para quien han considerado que tiene algún problema? ¿A quién se lo podemos recomendar? A todo el mundo, a todo el mundo. Cualquier persona lo puede realizar. Y ya ahí mismo canalizan, si hubiera alguna situación, ahí mismo canalizan. Sí, 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 se les sugiere, porque hay quienes dicen, pues no, no me interesa, o sea, sí, ya lo contesté, pues está bien, pero si les interesa, se les canaliza a una de las unidades operativas. Tenemos 120 unidades operativas a nivel nacional. Bueno, muy bien, bueno, pues le agradecemos a la licenciada Roxana Negrete su participación el día de hoy, el haber estado con nosotros y su extraordinaria plática. Asimismo, les invitamos a visitarnos en nuestra página de internet y les invitamos a escribirnos algún correo si les queda alguna duda, que es orientacionjuvenil@ipn.mx. Ya sabes, ya sabes, pero no sabes. Ok. Sigue grabando.
¿Ya terminé? Vamos a detener.